Hola mis hermanos y hermanas, qué grato es para mí poder estar con ustedes un día más de palabra del Señor. Es un grato tiempo en el que podemos estar, ¿cierto? Tomar un tiempo de reflexión, de poder estar juntos, aunque sea de esta manera, de manera online, pero poder estar juntos en el Espíritu. Hoy día quiero hablarte acerca de las aguas sanadoras del Espíritu Santo. Es tan importante que podamos entender la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hace poco hicimos un estudio acerca del Espíritu Santo, pero hoy día quiero hablar acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo con respecto a la sanidad. Cómo Él sana, qué es lo que Él hace. Cómo funciona la sanidad del Espíritu Santo en nuestra vida y cómo funciona también la sanidad del Espíritu Santo en nuestro caminar diario hasta el último día de nuestra vida. Nuestra vida es una vida llena de la sanidad del Señor. Amén. Si tú estás experimentando alguna dolencia, ya sea física, del alma o del corazón, el Señor va a sanarte. Esta es una realidad para todos aquellos que caminan bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ir llevando hacia ríos de agua viva, hacia ríos de aguas que sanan. Quiero hoy día hablar una breve palabra acerca de lo que significa que el Espíritu Santo esté con nosotros fluyendo como un río. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos muestre qué es lo que Él quiere para nosotros. Amén. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo en el que podemos disfrutar de ti, a través de tu palabra, a través de lo que tú nos quieras enseñar. Abrimos, Señor, nuestro corazón para escucharte. Abrimos nuestra vida completa, Señor, para recibir tu palabra y tu bendición. Bendice, Señor, a tu hijo, a tu hija, Padre amado, para que podamos, Señor, experimentar más de ti. Te adoramos, Señor, y te agradecemos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer un texto que es Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. Este es el libro de Juan. A mí me gusta el libro de Juan mucho, porque él define y explica muchas cosas, y dentro de esto está el Espíritu Santo, como lo explica. En el versículo 37 del capítulo 7 dice así: y en el último día, del gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hay tanto que sacar de este texto. Lo primero que el Señor dice, el que tenga sed. Este es el paso fundamental. Es la sed. Yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes sed del Señor? O tal vez no tengas sed del Señor. Esto es lo más importante con respecto al río de Dios. Lo más importante que dice el Señor, el que tenga sed. Si tu hermano o hermana no tiene sed de Dios, no vas a ir al río de Dios. No vas a tener deseos de buscar las aguas del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice el que tenga sed. No dice yo traeré ríos sobre todos. Dice el que tenga sed, venga y beba. Por lo tanto, mis hermanos, lo principal y lo primordial es la sed. Es tener sed de Dios. Es tan importante que nuestra oración sea así. Señor, yo quiero beber de ti. Yo te necesito, Padre. Y puede pasar también que alguien haya perdido un poco la sed de Dios, mezclado con el trabajo, ¿cierto? Con situaciones, problemas familiares, a veces se pierde el deseo de Dios. Por eso el Señor le reclama a una iglesia en el Apocalipsis, que hacía muchas cosas, ¿cierto? Pero que le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Has perdido la sed por mí, en otras palabras. Entonces yo te animo, mi hermano, como primer consejo de esta palabra, que tú ores al Señor para que te reencuentres con el Señor. Porque tenemos que tener nosotros siempre encuentros con nuestro Padre, encuentros con el Espíritu Santo, encuentros con Jesús. Decir, yo te necesito, yo quiero ir a ti, Señor. Si esto no existe,
es difícil que el río de agua viva empiece a fluir sobre nosotros. Por eso Dios dice, el Señor, el que tenga sed, venga. La sed se puede crear. La sed por Dios se puede crear. Yo siempre he dicho cada vez que hablo de este tema, que a mí me costó levantarme las mañanas y dedicar un tiempo específico a orar. Me costó harto. No me nacía a mí el deseo de, uy, qué grato es poder levantarme muy temprano, a las 6 de la mañana generalmente, y decir, Señor, gracias porque puedo levantarme y orar. Me pasaba todo lo contrario, y seguramente a ti te puede pasar. Yo me levantaba sin ganas de orar, inclusive. Sin ganas de orar, sin deseos de orar. Pero yo dije, establecí un compromiso. Así partí con mi sed de Dios. Yo establecí un compromiso y lo voy a hacer, quiera o no. Y me levantaba a orar. Me recuerdo que orábamos años atrás, estamos hablando más o menos 5 años atrás, con los jóvenes en el Cugat. Con varios jóvenes orábamos en el Cugat las mañanas. Y me levantaba muchas veces sin deseo. Y yo me demoré más o menos haciendo el cálculo unos 4 meses en desarrollar el deseo de Dios. Entonces, mis hermanos, el deseo de Dios o la sed de Dios se puede crear. ¿Bajo qué método? Al menos cuál usé yo. El de buscar a Dios sí o sí, en un tiempo establecido en la mañana. Tenga o no tenga ganas. Yo busco del Señor. ¿Y saben lo que pasa después? Después empieza un deseo natural de buscar a Dios. Natural. Y el Señor lo ha ido proyectando en mi vida hasta el día de hoy, después de muchos años. Pero primero hay que orar, levantarse a orar. Muchas veces, mi hermano, si tú no tienes el hábito, te va a costar. Vas a querer quedarte un poco más en la cama. Pero eso, vénselo. Que tu corazón, el deseo de Dios, venza a tu corazón propio, a tu deseo propio. Porque en algún momento vas a decir, estoy demasiado cansado para levantarme a orar. Hazlo igual, porque esto va generando deseo y sed de Dios. Por eso el Señor dice, el que tenga sed. Vuelvo a decir, primer consejo, la sed se puede crear. Yo puedo estar sediento de Dios. ¿Pero por qué? Porque primero yo busqué de Dios. Amén. Entonces el Señor dice después, si tienes sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Quiero expresar lo que significa ríos de agua viva desde el contexto hebreo. Nosotros cuando entendemos la palabra ríos de agua viva le damos un significado propio. Yo por lo general me imaginaba un río torrentoso. Al decir ríos de agua viva, ¿cierto? Me imaginaba un río como los ríos del sur de Chile, que tienen demasiada agua, que tienen saltos y el río es blanco. Ni siquiera tiene el color mismo celeste o azul del agua. Es blanco. ¿Por qué? Por la espuma que salta de tanta agua que trae. Eso yo me imaginaba de ríos de agua viva. Pero tenemos que entender que la palabra, el texto original, lo dijeron personas hebreas. En este momento, en esta época de la historia, personas judías. Entonces, necesitamos entender cuál es el contexto de lo que se dijo. Y quiero mostrarte para un israelita qué es lo que significa agua viva. Agua viva, mis hermanos, es agua de vertiente, que brota desde lo profundo de la tierra, que no viene de un río específicamente en la superficie, sino que brota desde abajo. Esto es agua limpia, agua pura, agua cristalina. O también puede ser el agua de lluvia. Estas dos aguas, para el pueblo de Israel, se le llamaba agua viva. Entonces, el concepto de ríos de agua viva no existía, pero sí el contexto de agua viva. ¿Qué es agua viva para un israelita? Como dije, agua de vertiente o agua de lluvia. Estas aguas, mis hermanos, se usaban para 3 fines. 3 fines. El primero era para lavar heridas. Recordemos que era un agua pura y cristalina, más pura que la de un río, más pura que la de un lago, más pura que la de un pozo.
Entonces era para lavar heridas. Si había alguna herida, ¿cierto? Esta agua, que era muy preciada, no era una agua abundante. Recordemos que en esta época habían sequías, ¿cierto? Y es lugar desértico. Entonces encontrar un agua de vertiente era un tesoro. Entonces esta agua se colectaba, se guardaba en un recipiente sellado. Y este recipiente se guardaba por mucho tiempo hasta cuando fuese necesario. Entonces el primer uso era para lavar heridas. El segundo uso del agua viva era para fabricar medicinas, para hacer medicinas. Si alguien, ¿cierto?, tomaba alguna esencia o algo y la echaba a esta agua, esta esencia medicinal se transformaba en una medicina. Entonces el agua que se usaba era esta, el agua viva o agua de vertiente. Y la otra forma de usar esta agua era para purificar otras aguas. Cuando había una sequía, ¿cierto?, y ya los ríos empezaban a secarse, se recolectaba esta agua que no estaba muy limpia y se iba mezclando con el agua viva para purificar otras aguas. Entonces son tres conceptos que tiene el agua viva, que es lavar heridas, hacer medicinas y purificar otras aguas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Bajo el concepto hebreo, no bajo el concepto nuestro, nuestra propia imagen. Como yo les decía, yo antes me imaginaba un río torrentoso, grande. La verdad es que el Señor estaba diciendo, bajo el contexto hebreo, bajo esto que acabamos de decir, ¿qué está diciendo? El que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, desde su interior, dice, correrán ríos de aguas sanadoras. En otras palabras, ríos de aguas sanadoras. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué consejo, mis hermanos, yo te doy? ¿Estás experimentando un dolor? ¿Estás experimentando algo en tu vida que trastorna tu vida? Que la lleva al sufrimiento, ya sea a la amargura o ya sea una enfermedad física también. ¿Qué es lo que dice el Señor? Venga a mí y beba. Eso dice el Señor. Venga a beber de mí, porque de mí va a salir salud hacia usted. Yo habito en su interior, pero si usted no bebe de mí, sanidad no va a experimentar. Hay muchos hermanos en mi transitar pastoral, o antes de ser pastor también, que guié a mucha gente y sigo guiando a mucha gente. He encontrado hermanos que dependen mucho de la oración del pastor. Y esto no está mal, porque nuestra función pastoral es apacentar. Es como una oveja, ¿cierto?, temerosa, y que está su pastor y le da paz, le da tranquilidad y seguridad. Eso es una función pastoral. Pero usted, hermano o hermana, debe crecer. ¿En qué cosa? En ir directamente a la fuente de Dios. No tan solo al pastor, que es muy necesario y muy importante, ¿cierto? Pero Señor, yo quiero beber de ti. Quiero tener un culto contigo diario. ¿Qué es lo que va a pasar? Si es que usted tiene un culto diario con el Señor, el Espíritu Santo lo va a hacer transitar por este río de agua viva. Lo va a hacer caminar y avanzar en este río para que usted obtenga salud y vida. Necesitamos vivir así. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por dolores. Todos. Pero algunos hijos del Señor, creo que todos hemos visto, han superado sus dolencias, ya físicas o espirituales, rápidamente. Y otros no las han podido superar en años o en décadas. O durante toda la vida jamás han podido superarlo. Yo creo, sinceramente, que la clave está en este texto. ¿Quieres sanar? Venga a mí y beba. Muchas veces yo me he encontrado con esta realidad. Muchas veces. ¿Y qué es lo que el Señor me ha mostrado en muchos casos? ¿Cierto? Necesita pasar tiempo con Dios. Hay personas sumidas en depresión que lo que hacen es solo sufrir, y me refiero a hijos del Señor, no gente del mundo. Es solo sufrir, pero no buscan a Dios, porque están demasiado sumidos en su dolor. O enfermedades físicas, en donde solamente le piden a Dios, Señor, sáname, 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 sin decir, Señor, yo quiero beber de ti. La clave
para la sanidad es beber de Dios. Beber de Dios. Y el Señor va a hacer fluir ríos de aguas sanadoras, no tan solo en lo físico, sino en lo espiritual, en lo mental, en lo familiar. Todo tu entorno empieza a crecer. Y hay una profecía de Ezequiel acerca de las aguas sanadoras que salen del templo. Sabemos nosotros que hoy día nosotros somos templo del Señor y la palabra dice que Él habita en nosotros. Por lo tanto, de aquí surge el agua viva. Vamos a leer Ezequiel capítulo 47 desde el versículo 1. El Espíritu Santo le está mostrando a este profeta una profecía sobre la iglesia y sobre el Espíritu Santo. Y hay un ángel que lo va guiando, mostrándole el templo y mostrándole las cosas futuras. Entonces vamos a leer. Esta historia ya está avanzada. El ángel le había mostrado el templo completo. Y miren lo que dice. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Aquí se refiere al templo. Y aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que aguas salían del lado derecho. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que dice? Que aguas salían desde el altar. Se refiere al arca del pacto, desde ahí. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios en tu vida representa aguas sanadoras. El Señor empieza a fluir desde adentro. Pero que dice que las aguas eran muy bajitas, que pasaban por debajo de la puerta. No era un río gigante, sino que eran aguas que pasaban por debajo de la puerta. Este es nuestro caminar en el Señor, o podemos decir nuestros inicios en el Señor. El Espíritu Santo te lleva a ti, ¿cierto?, el frescor de sus aguas. Es importante entender que las aguas sanadoras siempre salen del templo, siempre salen de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Tú puedes estar leyendo un libro de un gran hombre de Dios. Tú puedes ver películas cristianas en estas plataformas hoy día como Netflix, Amazon y todas las que están, ¿cierto? Y van a seguir saliendo. Siempre hay películas cristianas. En YouTube puedo ver muchas prédicas. Pero nada de esto va a reemplazar tu intimidad con Dios. Si tú dices, no, yo prefiero ver prédicas o prefiero leer un libro cristiano, nada de eso va a reemplazar tu intimidad personal con Dios. Porque las aguas nacen de ahí, desde tu intimidad personal. No nacen desde la experiencia de un hombre. Aunque yo siempre estoy leyendo libros cristianos, no estoy diciendo que no sean buenos, pero ningún libro va a reemplazar la palabra del Señor. Ninguna película cristiana va a reemplazar mis tiempos con el Señor. Entonces, lo más fundamental, tener tus tiempos con el Señor, porque las aguas salen de ahí. Las aguas vivas no salen de otro lado más que de tu relación íntima y personal con Dios. Nos damos cuenta que en Ezequiel la bendición refresca todo lo que toca. Y esto se refiere a tu vida. Vamos a leer el versículo 3. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Cómo partió esta agua? El inicio de tu vida en el Señor, si podemos decirlo, con aguas tan bajitas que pasaban por debajo de la puerta. Pero ahora el ángel lo hace caminar por este río del Espíritu y dice que las aguas subieron y le llegaron hasta los tobillos. Pero si se dan cuenta, el ángel, ¿qué es lo que dice? Camina por este río. Este es tu caminar por el río del Espíritu. El Espíritu te va a hacer avanzar en su río. ¿A qué me refiero con hacerte avanzar? En algún momento te va a despertar en la noche. En algún momento vas a sentir algo en tu corazón. En algún momento Dios te va a hablar. Tal vez un pequeño susurro. ¿Qué es caminar por este río? Por este río que lo refresca todo.
¿Qué significa eso? Es obedecer al Espíritu Santo. Si despiertas en la noche, toma un tiempo para orar, para decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú sientes algo en tu corazón que el Espíritu Santo está hablando, obedécelo. Obedece lo que el Espíritu Santo está mostrando. Si tú estás leyendo la palabra y sientes algo del Señor que necesita cambiar tu vida, cámbialo. Porque eso es caminar por el río y avanza hasta los tobillos. Esto es nuestro, si podemos decir, en nuestra vida espiritual, hacer un símil, son nuestros primeros pasos o nuestros primeros años en la iglesia. Hay distintos factores cuando el agua está hasta los tobillos. En las aguas bajas hay peligros de tropezar. Siempre nos vamos a encontrar con piedras que son más resbalosas que otras, porque el agua está muy bajita y si me caigo me va a doler. Muchas veces, cierto, en nuestro caminar con el Señor, o tal vez tú que estás empezando tu caminar con el Señor, hay caídas que duelen mucho. Pero este camino no es así siempre, sino que es el principio, cuando estoy empezando a vivir en el río. Tener que caminar con cuidado, porque no estoy acostumbrado a caminar sobre un río. Cuando nos convertimos al Espíritu Santo ocurre esto. Pero a veces ocurre que hay hermanos que llevan años, muchos años, caminando con el agua hasta los tobillos, sin avanzar. Cuando el agua empieza a subir, o sea, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar más, prefiero retroceder a mi comodidad, en donde puedo caminar, tengo los pies frescos, ¿cierto? Pero puedo caminar. Pero siempre el peligro de tropezar en un río de aguas bajas está latente. Siempre. ¿Qué quiere el Espíritu Santo? Llevarte a más. Porque mientras más avancemos va a haber más sanidad y vida para ti. Y para todos los que te rodean. Vamos a leer el versículo 4. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Subió más el agua. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Cuando el agua está hasta las rodillas, es más difícil caminar, ¿cierto? La corriente se empieza a sentir, la corriente del río. Necesitan nuestras piernas superar esta fuerza del río para poder caminar. Pero el peligro de caer también sigue latente, pero es más moderado. Es diferente caer en un río de aguas hasta los tobillos que en un río de aguas hasta las rodillas. Yo puedo caer y tocar el fondo, pero ya no me va a doler tanto porque el agua me va a amortiguar. ¿Qué pasa cuando el agua está hasta los lomos, hasta esta parte? El peligro de caer todavía está presente, pero el dolor de la caída desaparece. ¿Por qué? Porque si tropiezo no alcanzo a tocar fondo. Este es el caminar con el Espíritu Santo. Mientras más voy obedeciendo su palabra, mientras más voy viviendo en el Espíritu Santo, las caídas en la vida, los conflictos, los problemas, las situaciones dolorosas, las cosas que antes me dolían tanto y que la gente decía de mí, empieza a ser secundario. Solamente por una cosa, por caminar en el río de Dios. Y me refiero a esto, ¿con qué? Con obedecer al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo te va diciendo, lo que el Espíritu Santo te va revelando, ir obedeciendo, el Espíritu Santo te lleva de esta manera a aguas más profundas. Pero ¿qué cosa aumenta? La corriente. La fuerza del río, si el agua está hasta aquí a los lomos, ¿cierto? Es mucho más difícil caminar. Porque la fuerza te empieza a empujar. Esto es lo que ocurre con el Espíritu Santo. Te empieza a empujar y a empujar cada vez más fuerte hacia lo que el Espíritu Santo quiere. Nadar contra la corriente es muy difícil. Porque el río, como dijimos, ya llega hasta los lomos. Nuestra seguridad humana aún continúa. ¿Por qué? Porque tengo el pie puesto en el suelo. Pero el Espíritu Santo quiere impulsarnos a otra cosa, a perder el pie de apoyo, a perder ese pie, ese freno, porque la corriente avanza, pero si yo pongo el pie en el freno, ¿cierto? Pongo el pie en el suelo, freno la corriente y me mantengo estático. Ya no hay dolores, ya no hay caídas fuertes. Hay situaciones, sí, que complican, pero ya el Espíritu Santo empieza a sanar estas situaciones.
Pero ¿qué ocurre? El Espíritu Santo ahora quiere hacerte avanzar y te empieza a empujar como un río. Versículo 5 dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ya no hay pie de apoyo. El Espíritu Santo dice avance, avance más. Y de repente, mientras avanzo, me doy cuenta que ya no toco el fondo. Ya no toco el fondo. Y no me queda otra opción más que flotar. Flotar en este río. En donde la fuerza la hace el Espíritu Santo y no tú. No necesitas caminar. No necesitas esforzarte. Solo necesitas flotar. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a donde Él quiera. Pero ¿cómo parte este río? Este río parte por aguas pasando por debajo del umbral de la puerta. Podríamos decir de unos centímetros de río hasta que después se hace un río gigante. Esta es la forma de actuar del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, si en lo poco fuiste fiel, ¿qué dice la respuesta? En lo mucho te pondré. ¿Dónde hay que ser fiel, mi hermano? En lo poco. Cuando voy partiendo, empiezo a caminar. Si el Señor viene y me dice, llame a tal persona, tomo el teléfono y llamo a esta persona. Esto es algo tan hermoso porque voy a provocar algo en la otra persona, ¿cierto? Si el Espíritu Santo me lo dijo, pero también voy a provocar algo aquí adentro. Desde acá las aguas empiezan a crecer porque avanzo cada vez más en el Espíritu. Dios quiere llevarnos por su cauce. Dios quiere que el Espíritu Santo se haga cargo de la fuerza. De nosotros depende el esfuerzo. Debemos esforzarnos, pero la fuerza es del Espíritu. Es tan increíble ver cómo el Espíritu Santo, Él hace las cosas. Todo pasa a segundo lugar cuando empezamos a caminar en el Espíritu. Y este es el llamado que yo te hago. Porque las aguas sanadoras están dentro tuyo. Pero la pregunta es, ¿bebo de Dios? ¿Busco caminar por este río? Porque no me sirve conocer el río, me sirve caminar por este río. Vamos a ver el versículo 6 hasta el 11, porque acá hace un culmine, ¿qué es lo que ocurre con este río cuando ya es un río gigante? Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrase en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Qué vivirá, mi hermano? Todo lo que entra en el río. Dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos, vivirá. Entonces, ¿dónde está la sanidad? Según este texto. ¿Dónde se recibe la sanidad? Cuando el río del Espíritu está grande, no cuando está hasta los tobillos. Dice toda alma que nadare. O sea, se refiere no al caminar en el río, sino cuando el río está muy grande, ahí experimento la sanidad. Toda alma que nade aquí vivirá, y toda agua que brote de mí será de sanidad. Entonces yo quiero hacerte esta invitación, mi hermano, a que tú busques constantemente del Espíritu Santo sin cansarte, quieras beber de Él y caminar en la obediencia al Espíritu. Porque mucha gente puede orar, pero cuando el Espíritu Santo dice vaya y haga tal cosa, aquí tengo dos opciones: acobardarme y no hacerlo, o hacerlo aunque tenga temor. El temor siempre va a estar, hermano, ¿eh? Aunque tenga temor, obedezco. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las aguas empiezan a crecer. El Señor me va a llevar a otra cosa después. Voy a obedecer y el Señor me va a llevar a más. Voy a obedecer en otra cosa que me diga el Espíritu, ya sean sueños, en palabra o escrito en la Biblia, y las aguas siguen creciendo al punto que voy a tener que nadar en este río. Y ahí
La sanidad de Dios va a fluir de ti para otros y para ti mismo. Cuando tú oras por otros, cuando tú bendices a otros, aunque uno no lo pida, la bendición recae sobre uno. ¿Por qué? Porque estoy siendo fuente de aguas sanadoras. La vida en el espíritu comienza a crecer. Dice que en la ribera del río hay árboles que tienen salud y vida. ¿Por qué? Porque este río viene directamente de Dios. Por lo tanto, con esta palabra, mi hermano, quiero animarte a buscar de Dios. Porque la sanidad está en Él. Está en Él, no en los medicamentos. No está en el psiquiatra, en el psicólogo. No está tampoco en un libro de autoayuda o en un documental o una palabra que un hermano dé. La sanidad está en Dios. La sanidad está en Él. Busca al Señor. Ten tiempos con Él. ¿Y a qué me refiero con tener tiempos con el Señor? No es lo mismo orar y decirle, Señor, mira mi mal, mira mi situación, estoy mal, tengo esto aquí, Señor, necesito de ti, Padre Santo, siento que esto me está pasando. Esa es una forma de orar, pero la otra es, independiente de la situación que tenga, Señor, yo vengo a beber de ti. Vengo a beber, Señor, de tus aguas. Aparto este tiempo, Señor, para beber de ti. Quiero escucharte, Señor. Te anhelo, Dios. Necesito de ti. De tu gloria en mí, Señor. Fluye como un río sobre mí. Esa oración, que es una oración de intimidad. Decirle, Señor, te amo. Yo vine, Señor, como hijo tuyo, Padre. No tan solo a recibir de ti, sino a decirte cuánto te amo. Este tipo de oración es beber y caminar por el río de Dios. Es tan hermoso vivir de esta manera. Cuando oramos con esta disposición. No diciéndole al Señor, Señor, mira, esta y esta otra situación. Encárgate de ellas, por favor. ¿Qué dice la palabra? Busca el reino de Dios. Y la justicia del reino de Dios. Y todo lo demás yo lo voy a añadir. Todo lo demás. Entonces, si se dan cuenta, este río lo prospera todo, lo sana todo, lleva a sanidad y vida y a prosperidad todo lo que nos rodea. Pero ¿qué es lo que es importante? Caminar por este río. Amén. Quiero orar por ti, hermana, hermano. Si sientes que tus fuerzas han flaqueado, si sientes que tu tiempo de búsqueda del Señor no es el mismo que el que tenías antes, hace años atrás o hace meses atrás, es tiempo de volver. Porque la sanidad de Dios está ahí. La vida de Dios está ahí. Y podemos acceder a ella. Necesitamos más de Dios, cada vez más. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor que Él siga haciendo fluir en nosotros sus ríos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego, Dios, por tus hijos. Mira, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Si hay una hija tuya, Señor, que ha experimentado dolor, traiciones, situaciones, Señor, que duelen el corazón. Si hay hijos tuyos, Señor, que tienen el corazón adolorido, situaciones físicas también, enfermedades, Padre, del alma y del cuerpo. Yo te pido, Señor, que tú nos sigas enseñando y revelando que debemos buscar de ti. La sanidad, Señor, viene de ti. Tú eres, Señor, sanidad. Tú eres salud, Dios. Pero no tan solo para nosotros, sino para todo lo que nos rodea y todo lo que tocamos, Señor. Pero necesitamos tanto beber de ti. Enséñanos a buscar de ti, a tener una relación de amor contigo, más que una relación de petición y favores. Una relación, Señor, de amor. Llévanos, Señor, cada vez más a ti, a vivir por ti y para ti. En el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos e hijas, Señor, que están escuchando esta palabra y reactiva, Señor, la vida en tu espíritu. Caminar por este río tan hermoso que eres tú. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Te animo a buscar tiempos con el Señor.
en la mañana, en la noche. Tú eliges el horario, tú lo eliges, pero que sea un tiempo tuyo con el Señor, porque el Señor te va a hacer caminar por este río de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga y siga prosperando todo tu caminar y llene de salud y vida los ríos que nacen desde ti.